Hola a todos. Nuevamente le damos la bienvenida a Relatos de Viaje, este espacio creado para todos, para que ustedes estén donde estén y nosotros desde aquí podamos compartir un momento diferente. Antes de comenzar, como siempre, les agradecemos y les sugerimos que nos den likes, que hagan sonar la campana de notificaciones, que hagan comentarios y sugerencias y compartan nuestro link con sus conocidos o contactos, porque todo nos ayuda a crecer. Con solo compartir en sus muros o en sus redes nuestro link, nos es de gran ayuda para colaborar y lograr expandir y crecer esta comunidad, que dentro de muy poco comenzaremos a monetizar con la ayuda de todos ustedes. Así que vamos a comenzar con este relato basado en un hecho real, después les explicaremos el porqué, que nos permite descubrir realidades y situaciones desconocidas que muchas veces son sorprendentes. Les pedimos que escuchen todo, sobre todo el final de este episodio, que tiene un desenlace algo inesperado. Allá vamos con el relato sobre el prisionero. Este prisionero llevaba mucho tiempo encarcelado, desde el mismo instante en que llegó al mundo. Sus padres, que lo habían concebido en cautiverio, también habían nacido y crecido como prisioneros. Y aunque sus abuelos habían sido traídos desde otro lugar, siempre padecieron el encierro. Algunas veces al día, los carceleros le alcanzaban a la celda agua y alimento mientras le hablaban, y hasta solían sonreír al alimentarlo, con cierto placer. Parecía que verlo cautivo los hacía felices. Así iba pasando su vida, en ese destino de tan pesar cruel. En ese lugar los custodios del prisionero eran un matrimonio de mediana edad y un hijo adolescente. Ellos mismos, también habían mantenido presos a los padres y a los abuelos de la misma forma durante muchos años, y sin explicar el porqué y jamás pensando en la posibilidad de darles libertad. En el barrio y en la zona era un secreto a voces lo de los prisioneros, pero ningún vecino se animaba a confrontar al jefe de la familia y del clan, que tenía muy mal carácter y solía tener reacciones inesperadas. El hijo de la pareja muchas veces preguntó y cuestionó sobre la conducta innecesaria que le daban al prisionero, pero sus padres, sobre todo su padre, no admitía discusiones ni objeciones. Los cautivos estarán siempre así, porque así ha sido siempre, sin ningún tipo de cuestionamiento. En esa misma celda, él vio pasar inviernos crudos y veranos sofocantes, sin ningún tipo de abrigo o refresco, solo agua y comida, casi siempre la misma comida. Ya había olvidado hasta el nombre que sus padres le habían dado y solamente era Juancito, que era el apodo que sus mismos carceleros le habían impuesto. En el cautiverio, muchas veces debía padecer que por cualquier razón sus carceleros se olvidaran de alimentarlo por uno o varios días, como sin tenerlo en cuenta, hasta que casi siempre el joven adolescente se daba cuenta y lo alimentaba, disculpándose en voz baja, para no ser regañado por su padre, que muchas veces dejaba claro que el prisionero no tenía ninguna razón para demandar o pedir. Era un preso. El prisionero, por su parte, a veces recordaba algunas viejas historias que sus padres le contaban cuando aún vivían. Le relataban los orígenes de su clan, de tiempos en que vivían en absoluta libertad en tierras muy lejanas, de todos los pesares que debieron sufrir muchas generaciones de su mismo linaje, que también habían sido capturados y encarcelados, pero que siempre tenían como premisa poder llegar por fin a liberarse, sin carceleros, sin cárceles, sin rejas que los aprisionen. Y este era el gran sueño que lo mantenía vivo,
poder lograr ese mandato familiar que todos sus ancestros habían deseado, ser por fin libres. El condenado sabía muy bien que no sería sencillo, porque por lo general estaba muy bien custodiado, pero de todas formas en su interior él sabía y sentía que podría llegar una oportunidad, y así soltar sus cadenas. Habían pasado muchos años y esa esperanza aún lo mantenía activo y expectante. Pero como siempre decimos, no todo es lo que parece y lo que sigue y es real es sorprendente. Antes de seguir, si han llegado hasta acá, nuevamente les recordamos que pueden darnos likes, hacer comentarios, sugiriendo temas o también contarnos historias para que nosotros las podamos convertir en un relato de viaje, inspirándonos en alguna de sus propias experiencias y de esa forma lograr que ustedes sean parte de nuestra comunidad, con una historia vivida o conocida por ustedes. Están todos invitados a sumarse y colaborando con sus propias historias. Ahora sí, seguimos con el relato. Una mañana, como tantas otras, la casa parecía estar agitada. El matrimonio desde muy temprano se levantó, desayunaron y se ducharon, y hasta se vistieron de forma diferente. El hombre y la mujer se arreglaron y se perfumaron mientras hablaban por lo bajo. Esto le llamó la atención al prisionero, porque nunca había sucedido algo así, o muy pocas veces. Despertaron al joven, que se levantó de muy mal genio por lo temprano de la hora. Después de darle un gran reto, su padre lo llamó a la cocina. Le explicó que él y su mujer debían salir a hacer unos trámites urgentes y que él quedaría a cargo de la casa hasta que ellos volvieran. Mientras el joven desayunaba, aún medio dormido, los padres le seguían dando recomendaciones sobre diversas cosas de la casa. Entre tantas recomendaciones, la más especial fue que se ocupara del prisionero, dándole de comer porque lo veían triste. Sin embargo, ellos al irse pasaron junto a la celda sonriendo, hablando sobre el cautivo y haciendo bromas sobre lo triste que lo veían, como si no quisieran entender su padecer. Los padres salieron y el joven quedó en silencio, terminando de desayunar. Después de eso, se puso a ver una serie por televisión mientras simultáneamente usaba su celular para comunicarse con sus amigos. Era un día de invierno y las bajas temperaturas solían afectar bastante mal al prisionero, que lo sentía profundamente. A media mañana, el joven apagó el televisor y fue a su cuarto a revisar su celular, porque en un mensaje sus padres le decían que iban a demorar varias horas más antes de llegar. Sin saber el porqué, un pensamiento atravesó en ese momento la mente del joven, que cambió su actitud. Se acercó a la celda del prisionero y le dio agua y comida, pero esta vez la ración de alimentos fue más grande que de costumbre. El cautivo comió sin entender y sin dudarlo, para saciar ese hambre atrasada que tenía y así de alguna forma combatir un poco ese frío que sentía. Mientras el joven lo alimentaba le decía: «Tenés que comer bien, porque no sabés cuándo vas a volver a comer. Yo sé por qué te lo digo». Para mayor sorpresa del cautivo, mientras él comía, el joven dejó abierta de par en par la puerta de la celda. También abrió las puertas y las ventanas de la casa a pesar del frío extremo, mientras el cautivo comía con ansiedad, sin poder entender del todo lo que realmente estaba sucediendo. Luego de un rato, el joven le dijo: «Come todo pronto, que van a llegar mis padres y tenés que irte». El prisionero, todavía muy confundido, terminando de comer, se acercó a la puerta de la celda con mucho temor, cuidado y casi desconfiando. Se arrimó un poco más, casi al borde de la puerta de la celda. El joven lo miró y dijo: «Dale, salí, sos libre, andate». Entonces el cautivo se paró justo en el borde de la puerta de su celda y dio el salto final.
Abrió las alas, como nunca lo había hecho en toda su vida, y comenzó a revolotear por la habitación, dándose golpes contra las paredes y volviendo a tomar vuelo en ese espacio que nunca había conocido y mucho menos habitado. Después de unos segundos, se paró en el borde de una de las ventanas y salió volando hacia el exterior, sin importar el frío o cuál sería su destino. El joven se apoyó en la ventana mientras lo vio partir y no pudo evitar romper en llanto mientras lo veía volar. Sabía muy bien que sus padres lo iban a castigar por dejar escapar al único pájaro que aún les quedaba, pero fue mucho más fuerte el poder liberar esa alma triste que había pasado toda su vida en cautiverio. El pájaro se perdió entre las calles y los árboles. Nadie sabe por dónde andará. Pero por fin, y luego de varias generaciones de su linaje, pudo abrir sus alas y conocer la libertad. Por primera vez en su vida. La vez que me tocó liberar a ese pájaro, cuando mi padrastro y mi madre llegaron, tuve que soportar una buena paliza, sobre todo de mi padrastro. Pero hoy me siento feliz de haber abierto esa puerta y haberle dado libertad a esa alma libre que tanto tiempo había estado encarcelada. Como muchas veces nosotros mismos estamos encarcelados hasta que por fin nos podemos liberar. A todas aquellas personas que son parte de Relatos de Viaje, les agradecemos la presencia, el escuchar, el compartir, el difundir cada uno de nuestros podcasts, cada uno de estos relatos, reales o de ficción, para que ustedes donde estén y nosotros desde aquí compartamos un momento diferente y distinto. Como siempre, les pedimos su colaboración, que nos den likes, que nos compartan, que hagan comentarios, que nos sugieran temas, como algunos ya lo han hecho, para poder crear relatos y historias en base a cosas que ustedes hayan vivido y ser parte de este relato de viaje. Cada semana los esperamos con un nuevo relato, real o de ficción, para tener un momento en compañía compartida y pasar un rato diferente, distinto. A todos ustedes les agradecemos mucho la presencia. Los invitamos a ver y rever y recomendar y compartir nuestros podcasts y los esperamos muy pronto con un nuevo relato de viaje. Les mandamos un abrazo inmenso para todos y les decimos muchas, pero muchísimas gracias y hasta muy pronto.